este honor poder organizar esta actividad en el programa de estudios avanzados de la academia. Ustedes saben, y creo que quizás sepan, y Gabriel también ya lo mencionó, que el profesor Antonio Cansado Trindade fue profesor de este programa por muchísimos años, y quienes vinieron y los antecedieron a ustedes, por supuesto, tuvieron la posibilidad de beneficiarse de su conocimiento. Creo que sus clases eran de las más populares, y los estudiantes y las estudiantes los seguían por los corredores de la facultad. Por eso siempre queremos encontrar un espacio para hacerle ese reconocimiento. También quizás muchos de ustedes saben que, como Gabriel mencionó, él fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 12 años, y posteriormente, y en los últimos años de su vida, fue juez de la Corte Internacional de Justicia. Pero además de eso, él era también un profesor extraordinario, y era un académico con una producción intelectual muy importante. Y entonces, conectar estas dos cosas es muy importante. Creo que él hacía justicia a través de su rol como juez, y al mismo tiempo reflexionaba y escribía sobre los temas que él trataba en sus casos. Es decir, que había una relación constante entre ambas funciones. Yo quería decirles también que la elección de estos, de Damián y de Viviana aquí, no es casual. Damián tuvo una relación cercana con el profesor Antonio Cansado Trindade, y por eso tuvieron la oportunidad de trabajar en este libro, que Damián les va a contar un poco el proceso y también el contenido del libro para quienes les interese. El libro también nosotros les hemos pasado el enlace. Si les interesa adquirirlo, comprarlo, puede ser también un instrumento importante para quienes enseñan derechos humanos. El libro está en inglés. Por ahí le podemos decir a Damián que tendría que haber una versión en español y quizás en portugués, porque aquí tengo a Leandro, y si no decimos que tiene que ser en portugués se enojan los colegas de Brasil. Pero por lo menos tendría que estar traducido también para que en la región lo usen, más allá del norte que tiene la capacidad de leer en inglés. Voy a presentarlo, y también, por supuesto, en el caso de Viviana, que tuvo un trabajo muy cercano y que nos va a contar un poco su experiencia desde el lado de la sociedad civil que litigó con el sistema interamericano, y el rol que tuvo Antonio como juez en todos esos años que se avanzaron en casos muy, pero muy importantes. Voy a presentarlos y después voy a hacer una pequeña reflexión sobre un tema que a mí me parece que Antonio contribuyó extraordinariamente y que no está tan bien quizás documentado, y que valdría la pena hacerlo. Entonces quiero primero presentar a Damián González Salzberg, que es profesor titular de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y profesor en el curso de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Sus trabajos de investigación han aparecido en revistas académicas de prestigio como Harvard Human Rights Journal, The American Journal of International Law, Unbound, y nuestro propio revista, American University International Law Review. También es autor de un libro sobre Sexuality and Transsexuality under the European Convention on Human Rights, y coeditor del libro colectivo Research Methods for International Human Rights Law, ambos publicados en 2019. También quiero decir, para que vean que después de algunos años de haber estado en la academia, la gente se hace famosa. Damián es un egresado del programa de la Academia de Derechos Humanos, no voy a decir cuándo, si él quiere confesarlo puede hacerlo, y también fue el ganador del premio de los ensayos, y por eso se le publicó su trabajo, que así es un gran placer para nosotros seguir su carrera académica y por supuesto tenerlo aquí para hablar del libro, que como Gabriel mencionó, ha sido coautor con Antonio, que se llama International Law of Human Rights. La profesora Viviana Kristešević, que la voy a llamar profesora porque aquí es profesora, es la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Obtuvo su título de abogada en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford y una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Viviana Kristešević ha desarrollado numerosas actividades en defensa y litigio en las Américas. Quienes conocen un poco el trabajo de SEGIL, creo que no tengo que describir el trabajo de Viviana y las contribuciones extraordinarias al desarrollo de la jurisprudencia en el sistema interamericano. Aquí en la biografía dice que has litigado más de 200 casos, no sé si estamos actualizados, quizás son muchos más. También, por supuesto, tenemos el gran gusto de haber fundado
ser cofundadoras de la campaña Chicual y de haber recorrido en los últimos años el trabajo que hace Chicual para promover la paridad de género en la representación internacional. Que así, otro elemento importante es que creo que por casualidad los tres somos egresados de la Universidad de Buenos Aires y también estamos muy orgullosos, creo, de haber sido estudiantes de la universidad pública en Argentina, en un momento en el cual la universidad pública en la Argentina atraviesa muchas dificultades. Quería partir de decirles que Antonio, como les decía, no solo fue un juez con mucho impacto en su trabajo, pero también un gran académico. Y quizás un tema que él desarrolló, no sé, sé que muchos de ustedes siguen la jurisprudencia de la Corte, pero Antonio terminó su mandato en el 2006, creo. Entonces han pasado algunos años, no sé si todos conocen sus votos disidentes o sus votos separados o sus votos concurrentes, pero trató algunos temas que han sido de mucha relevancia e importancia para el trabajo de derechos humanos en la región, sobre todo los temas de impunidad. Y por eso quería hacer una pequeña reflexión sobre eso. Digamos, lo conocía un poco por referencia porque yo sí he seguido la jurisprudencia del sistema interamericano hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, y conozco los casos en el que él hizo sus votos separados, pero creo que a veces se pierde un poco de vista el impacto que ha tenido parte de sus análisis, incluso en la jurisprudencia subsiguiente. Antonio, uno de los temas que trató con mucho interés fue el tema de la responsabilidad agravada. Ustedes saben que él era juez en la época en la cual la Corte Interamericana resolvió los casos de masacres, particularmente en conflictos armados en la región, los casos que ustedes han escuchado en algún lado, como el caso de la masacre de Plan Sánchez, los casos de Colombia sobre la masacre de Mapiripán, Pueblo Bello, masacre de Ituango, los casos de la Cantuta y del penal Castro Castro en Perú, para recordar algunos de ellos. Y a través de esos casos, creo que trató de incorporar en el debate del trabajo de la Corte esta noción de responsabilidad agravada, pensando que efectivamente los estados que cometen o son parte de la comisión de crímenes tan graves, piensen ustedes que en el caso de Guatemala la Corte resolvió creo que alrededor de 10 casos sobre masacres o por ahí, pero ha habido 600. Y si ustedes miran, los hechos son realmente abominables. Y entonces Antonio trató efectivamente de que esta noción de responsabilidad agravada se incorporara en la jurisprudencia de la Corte y que de alguna forma se trasladara al tema de las reparaciones. Creo que todavía no hemos podido, quizás habría que hacer un estudio más profundizado e incluso saber con la gente que trabajó con él cómo se trasladó esa noción de responsabilidad agravada que la Corte incorporó en algunos de los casos posteriormente en las reparaciones. Solo podemos especular porque en algunos casos hay reparaciones más severas, pero definitivamente creo que eso fue una contribución importante. Pero lo que me importa más es que él eventualmente también empezó a conectar el tema de la responsabilidad agravada con la noción de crímenes de lesa humanidad y empezó a incorporar o a trabajar para que la Corte empezara a caracterizar partes de las violaciones graves de derechos humanos que se dieron en la región como crímenes de lesa humanidad. Aun cuando, como ustedes saben, la Corte Interamericana no es un tribunal penal internacional y solo fija la responsabilidad de los estados. Pero de todas maneras, y que hubo mucha crítica, yo recuerdo que muchos criticaban por qué la Corte habla de crímenes de lesa humanidad cuando en realidad es un tribunal de derechos humanos, etc. Pero ¿por qué esto es relevante? Esto es extremadamente relevante porque desde el primer caso en que la Corte empieza a hablar de CRIA, caracterizar las violaciones como crímenes de lesa humanidad, se empezó a utilizar esta jurisprudencia a nivel interno. ¿Qué significa la caracterización de violaciones de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad? Bueno, en principio, la prohibición de la aplicación de las amnistías. Sobre la base de eso estaba construida parte de la jurisprudencia que después los tribunales internos han seguido. Otro aspecto fundamental fue la consideración de que estos crímenes eran imprescriptibles. Es decir, que si en algún lugar se habían cerrado las investigaciones a partir de las decisiones de la Corte, y aquí veo a los colegas de El Salvador, por ejemplo, en el caso de la amnistía, en el caso del Mozote, en muchos casos en las jurisdicciones internas se reabrieron los casos. Entonces esto tuvo un impacto extraordinario. Y por supuesto también para trasladar estas discusiones a los temas de reparaciones.
¿Por qué todo esto era tan importante? Porque ustedes piensen que estas graves violaciones de derechos humanos se cometieron antes de que se adoptara el Estatuto de Roma. Y lo que significaba que aún con la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre estos casos. Es decir, que la influencia de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, quizás cuestionable desde lo jurídico, uno podría hacer una evaluación de si correspondía a la Corte caracterizar estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el impacto extraordinario en la vida de las víctimas ha sido de destacar. Yo tenía que escribir, y como yo siempre hago mea culpa públicamente, yo tenía que escribir un capítulo para un libro que iban a celebrar y a conmemorar la vida de Antonio, pero no lo pude terminar. Pero sí estudié un poco el asunto y ojalá que en algún momento lo pueda escribir y dejarlo documentado, porque me parece que efectivamente Antonio tuvo una importante contribución en este aspecto, y ustedes saben que posteriormente la Corte ha continuado caracterizando muchas violaciones de derechos humanos en la región como crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, les quería hacer esa reflexión para que pensaran en algo que es muy concreto y que seguramente le ha tocado las vidas a todos y cada uno de quienes están aquí. Dándole ahora, pasándole, voy a dar la palabra entonces a Damián para que nos cuente un poco del libro y un poco de su relación y cómo evaluaron realizar el libro y cómo se terminó, etc. Damián, tenés la palabra. Muchísimas gracias. ¿Mejor? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Déjenme empezar agradeciéndoles en particular a Diego y a Claudia por la realización de este evento y por supuesto a Viviana por sumarse al panel. Empiezo contándoles por qué me parece realmente significativo poder estar presentando este libro acá en American University. Parte, Claudia ya lo comentó. Yo tuve la suerte de obtener una beca de la academia en el año 2013, hace 11 años. Y fue en el marco de los cursos de verano que muchos de ustedes están haciendo perdón, que tuve la suerte de conocerlo al entonces juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Cansado Trindade. Y para alguien que también, Claudia comentó un poco, que fue educado en el grado de Derecho en el Cono Sur, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, tuve la fortuna en la Universidad de Buenos Aires de tener profesores absolutamente fantásticos en temas de Derecho Internacional de Derechos Humanos, pero mi generación no solo aprendió de los profesores que tuvimos en los claustros docentes, sino también de leer las más de 100 opiniones separadas que Antonio anexó a las sentencias de la Corte Interamericana en los dos terms que tuvo como juez y presidente de la Corte Interamericana. Y que como muy bien dice Claudia, en realidad trazó un camino a seguir para la jurisprudencia que va a devenir de la Corte Interamericana definitivamente, pero de otros tribunales internacionales también en muchísimos temas. Con lo cual, para mí tener la posibilidad de interactuar en vivo y en directo con esta personalidad magistral del derecho que había tenido la oportunidad de leer fue algo absolutamente invaluable. Antonio, como dice Claudia, era increíblemente popular en los cursos por muchísimos motivos. Uno, por lo brillante que ha sido su carrera, tanto académica como jurídica, pero además, creo yo, por la alegría con la que él daba esos cursos. Él era además increíblemente generoso con su tiempo y con sus conocimientos. No solo se lo perseguía por los pasillos, sino que era muy usual en el curso, que en ese momento era un curso corto, cuando yo lo hice, lo daba él solo, sobre derechos humanos y cortes internacionales, si no me equivoco, hace 11 años de esto. Al finalizar la hora de clase que teníamos en las tardes, había siempre una fila
de estudiantes que querían hablar y tener una posibilidad de interactuar individualmente con Antonio, y Antonio siempre y con una sonrisa estaba dispuesto a quedarse y a tener esas conversaciones. Al margen de las conversaciones colectivas que teníamos, el curso era increíblemente dialogado, era increíblemente popular. Todavía tengo varios amigos que hicimos en ese curso y era imposible querer irse del curso. La posibilidad de tener esas charlas con él eran invaluables. Para mí igual también era, a esa altura de las circunstancias, un poco intimidante. Era el juez que había escrito esas más de 100 opiniones separadas en la Corte Interamericana, y ahí me tomó hasta el final de ese curso para finalmente animarme a ponerme en la fila de todos los estudiantes y poder hablar con él. De hecho, yo lo hice gracias a uno de los colegas que todavía seguimos en contacto de aquel curso. Y le entregué un artículo que yo había publicado el año anterior. De las 2 docenas de artículos que llevo publicados, ha sido el menos popular de todos, el menos citado. Es un artículo procedimental que evalúa excepciones preliminares en un cuarto de siglo de jurisprudencia de la Corte Interamericana. No es un page turner. Y lo que nunca me voy a olvidar es que, bueno, tuvimos una charla en ese momento, breve, porque de vuelta había una fila de estudiantes que querían hablar con él. Pero alrededor de 10 días o 2 semanas después de ese curso, yo ya estaba de vuelta en Reino Unido. Yo en ese momento estaba haciendo mi doctorado en Reino Unido. Recibo un mail a la dirección de correspondencia de ese artículo del juez de la Corte, Antonio Cansado Trindade, que se había tomado el trabajo de leer el artículo, que aparentemente lo había disfrutado y que tenía comentarios al respecto para este chico que estaba haciendo su doctorado en Reino Unido. Yo eso no me lo voy a olvidar jamás. Y yo aproveché la ocasión y le respondí diciéndole que él no se había librado de mí, que ese mismo año, después de haber hecho el curso acá, en realidad me iba a traer como alumno de vuelta, esta vez en Estrasburgo. Yo ese año fui a hacer el curso en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde él también era docente, daba un curso distinto, daba un curso en inglés sobre el sistema interamericano. Con lo cual lo vuelvo a encontrar, tengo la oportunidad de seguir disfrutando de sus clases en un muy caluroso julio en Estrasburgo. Y terminado ese curso, le comento que había decidido autosometerme a las examinaciones, a la semana de examinaciones del diploma de Estrasburgo. No una de las mejores ideas que he tenido en mi vida. ¿Lo pasaste? Y semanas después recibo un mail otra vez del juez de la Corte Internacional de Justicia, Cansado Trindade, felicitándome. Yo no sé cómo se enteró, por haber sido yo el candidato que obtuvo el diploma en el año 2013. Un mail increíblemente afectivo, además, donde él decía que ahora éramos confrères del instituto, porque él muchos años antes también había obtenido el diploma de Estrasburgo, de lo cual estaba muy orgulloso. Y el mail termina invitándome a que lo visite en su despacho, en la Corte Internacional de Justicia, para poder seguir teniendo unas charlas académicas. Yo debo haber empezado a armar el equipaje antes de terminar el mail, y por supuesto que sí, que decidí visitarlo en La Haya. De hecho, yo a esa altura estaba... No, yo al año siguiente tomo las cátedras en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, tanto en el grado como en el posgrado. Y además paso a ser el coach de una competencia internacional similar a la que tienen acá, que organiza la Universidad de Leiden, con sede en La Haya. Entonces, además de visitarlo a él por esos motivos, también tuve la posibilidad de llevar a mis alumnos varias veces, con lo cual durante los años lo visité en varias oportunidades. Y ayer le contaba a Claudia, fue en una de esas visitas, en abril del 2017, que él estaba, en su momento yo había llevado estudiantes a la competencia,
y él estaba preparando un curso que yo asumo, esto no me acuerdo fehacientemente, pero yo asumo que era el curso de acá, de la academia, porque esto era abril y estos cursos se comenzaban en mayo. Y estábamos charlando de material y cuestiones bastante académicas, y yo le planteé en ese momento que una dificultad que yo tenía en Reino Unido para recomendar un material comprensivo para mis cursos de Derecho Internacional de Derechos Humanos en inglés, es que consideraba que la mayoría de los textbooks que existían tenían una mirada muy clara desde el norte global. No casualmente, porque es quienes habían escrito estos libros, casi todos académicos o estadounidenses o europeos, educados posiblemente en ambos lugares, en Estados Unidos y en Europa. Que faltaba una visión un poco más global del campo que incluyera una perspectiva desde el sur global. Y es en esta reunión en abril del 17 que además quedó plasmado en una de las más de 3.000 notas a pie de página de este libro, en parte por error, porque era una nota para mí mismo, pero que va a los editores, ahora como les voy a comentar en breve, que él me propone que si era reelegido en la Corte Internacional de Justicia, las elecciones eran en noviembre del 17, nosotros íbamos a escribir ese libro. Él es reelegido, en realidad, en unas elecciones que no sé si recuerdan. De hecho, no creo que mucha gente siga las elecciones de la Corte Internacional de Justicia como las sigo yo, pero unas elecciones muy peculiares, sobre todo para el sur global, donde India y Reino Unido terminan disputándose una banca que se esperaba fuera la banca de reelección de Greenwood, porque era una banca que la había ocupado el candidato británico desde el 46. Y ya elegido el juez Salam, el actual presidente, como juez por el grupo asiático, no había banca para la reelección de Bandari en su momento. Y bueno, termina dándose este hecho significativo de que Reino Unido pierde esa banca que no se ha recuperado y que determina un cambio en la composición del acuerdo en términos regionales de Naciones Unidas. Pero lo importante es que Antonio sí es reelegido, eso estaba fuera de duda, y efectivamente a principios del 2018 empezamos a preparar este libro. Yo ahí voy a visitar la corte en muchas oportunidades. Antonio tenía un despacho para jueces ad hoc, siguiendo su propio despacho, entonces se podía trabajar ahí mientras no hubiera otros jueces tranquilamente. Me acuerdo cada visita en La Haya, yo terminaba con pilas de papel donde habíamos hecho notas y los dos trabajamos mucho a mano. Y estas visitas además siempre terminaban cenando, siempre en el mismo restaurante de La Haya, en la compañía inclaudicable de Carmela. Y bueno, así producimos en su momento. Yo propongo que la casa de este libro tenía que ser, y en esto no me he equivocado, la editorial de la Universidad de Oxford, o UP. Lo cual llevó a que el proceso de redacción de este libro, que tiene 10 capítulos, fuera muy intenso. Cada uno de estos capítulos que enviábamos en grupos de 2 o de 3 a la editorial eran después revisados por o 5 o 6 revisores, reviewers anónimos, que hacían gran cantidad de comentarios, en general con una sola elección de todos los reviewers, que muchos de ellos todavía no sé quiénes son, porque algunos aceptaron revelar su identidad al final, otros no. De hecho, sé que un amigo mío nunca respondió el mail donde aceptaba revelar su identidad. Habían críticas, pero increíblemente constructivas, siempre las tomamos y nos sirvió para realizar este producto final. Tristemente, como saben, Antonio fallece en mayo del 22. Yo lo comento un poco en el prefacio. Ya teníamos 8 capítulos concluidos, teníamos ya las ideas y las estructuras de los 2 capítulos que faltaban, pero también yo asumo responsabilidades si hay algo controversial en esos capítulos, que la culpa es mía y que él no tuvo
que ver con ello. Y me queda 1 minuto y medio, con lo cual lo que voy a decir es que en realidad fue una muy buena decisión ir con OUP porque tener esta estructura de revisores que han sido un gran apoyo fue absolutamente esencial para poder terminar ese libro después de mayo del 22. No fue nada sencillo, yo pedí tener un poco de espacio para hacerlo, pero la verdad es que la editorial fue increíblemente, estuvo muy presente y la otra persona que estuvo muy presente con un apoyo inclaudicable, que también lo quiero mencionar, es Carmela. Carmela estuvo siendo parte de un montón de las conversaciones. Perdón, Carmela es la mujer de Antonio, que tal vez esté conectada. Fue ella también a quien le estoy increíblemente agradecido por el apoyo que siguió teniendo al proyecto para que el proyecto termine llegando a buen puerto. Y lo que creo, y después si quieren en preguntas, no tengo problema en contar más sobre el libro y demás, pero creo que Gabriel mencionó lo que es posiblemente la característica principal de este libro, que creo que es lo que el libro trae a colación, además de muchísima de la sabiduría de Antonio, pero es que trae una perspectiva de sur global al derecho internacional de los derechos humanos en inglés, que me parece que permite una comprensión más global de la materia. Y como, si bien yo soy latino, nacido y criado en Argentina, he sido domesticado las últimas década y media en Reino Unido, llegando a 15 minutos, doy por concluida la exposición y podemos seguir charlando después en el momento de preguntas, después de la presentación de Viviana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Damián. Creo que después quizás podemos volver un poco a algunos aspectos del libro que puedan ser relevantes para quienes les interesan enseñar derechos humanos en la región, pero o pueden ustedes hacer las preguntas, por supuesto, con mucho gusto. Supongo que el libro también debe tener parte del trabajo de Antonio en la Corte Internacional, que también tuvo un impacto muy importante, por ejemplo, en un caso sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura, o eso dijeron los litigantes que habían estado. Ustedes saben que la Corte Internacional de Justicia litigan solo los estados, pero este caso que era Bélgica contra Senegal, tuvo mucho trabajo de sociedad civil detrás, y quienes estaban involucrados de la sociedad civil han reconocido enormemente la contribución de Antonio para ese caso. Pero bueno, le quiero dar la palabra a Viviana para que nos cuente un poco de su propia experiencia y de lo que ella considera que Antonio contribuyó, entre muchas otras cosas, en su trabajo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy inmensamente agradecida, como siempre, a la academia, a Claudia, a Diego, a este espacio tan vibrante, dinámico y pertinente de discusión de temas de derecho internacional y de obras que nos ayudan también a pensar, a trabajar, a discutir. Y es un inmenso gusto compartir con Damián la presentación de la obra de Damián y del añorado y admiradísimo profesor Antonio Cansado Trindade. Es muy especial volver a recordar la obra, el trabajo como juez, como profesor de Antonio, que fue una de las figuras más importantes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional, que ha marcado con su legado a millares de profesores, estudiantes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y también ha dejado su impronta en el derecho internacional. Creo que quizás para retomar, para algunos de ustedes que no lo conocieron, la figura de Antonio, creo que era una persona inmensamente generosa, ilustrada y profundamente humanista, pero además profundamente única y libre en su manera de pensar, ¿no? Creo que es un anticolonialista antes de que se acuñara el término de los anticolonialistas, ¿no? Es una de estas personas que tuvo una inmensa libertad de pensamiento para generar una serie de
contribuciones importantísimas al derecho internacional y a los derechos humanos para generar mecanismos y jurisprudencia que hicieran a este derecho volver a poner el centro en un proyecto emancipatorio para las personas. Y era un ser humano increíblemente curioso e ilustrado, como les decía. No solo había estudiado y tenía sus doctorados y había escrito un montón de libros y seguía escribiendo, y cada vez que escribía un libro yo pasaba por su casa y parte de su generosidad era, o por cualquier lado, y era regalarnos libros a muchos de nosotros, pero era una persona que seguía leyendo, que seguía pensando, que muchas veces decía, no, a este seminario no me invites porque no puedo ir, porque tengo que leer y tengo que pensar, y en su casa tenía, no sé, centenares, millares de libros, y hace un par de semanas estuve en Brasilia y me contaba uno de sus amigos queridos y discípulos, Renato Cervini, que se habían comprado un departamento para poner más de los libros que ya no le entraban en el departamento, así que Carmela podrá contarnos más de eso cuando la veamos. Pero bueno, era una persona que era increíblemente formada, pero era increíblemente libre, ¿no? Y eso creo que tuvo un impacto muy estructurador de la jurisprudencia interamericana y de sus contribuciones al derecho internacional, porque él hacía construcciones que no partían solo de sus aspiraciones, sino de principios de derecho internacional, de jurisprudencia, de ideas que nutría y plasmaba en sus votos, en los que eran sus votos concurrentes, en las decisiones mayoritarias que tuvo en la Corte Interamericana y los votos disidentes y concurrentes que tuvo en la Corte Internacional de Justicia, y fusionaba esa idea de ser un juez y un profesor, porque además nos ponía a leer todos sus votos concurrentes y hacía unos votos larguísimos, maravillosos, que todos los que litigamos disfrutábamos inmensamente, porque explicaba parte de lo que se estaba decidiendo en muchos de los casos del sistema interamericano. Y en ese sentido ayudó a generar una jurisprudencia y una serie de herramientas en el sistema interamericano muy únicas, pero también nos dio a muchas y muchos de nosotros que estábamos en distintos espacios en la academia, estudiantes, litigantes, jueces y comisionadas y comisionados, un inmenso ejemplo de libertad y de integridad en el desarrollo de derecho, digamos, de no perder nunca el foco de lo que él consideraba que era central para el desarrollo del derecho internacional, y era esta idea de poner al ser humano al centro del derecho internacional como agente creador y transformador de la sociedad internacional. Esta herencia de Cansado, creo que nosotros somos parte de su legado de seguir desarrollando este proyecto de humanización del derecho internacional. El proyecto de Cansado y estas ideas tan importantes se plasmaron en la jurisprudencia del sistema interamericano, pero también en los procedimientos interamericanos. Y voy a darles algunos de los ejemplos donde yo creo que esto se revela y se manifiesta de una manera en la que cambia el funcionamiento de manera drástica del sistema interamericano. Uno de ellos es el tema de la representación autónoma de las víctimas en el sistema. Yo creo que esa es una de las grandes contribuciones de Cansado. No hubiera pasado nunca sin Cansado Trindade en la Corte Interamericana. Como ustedes saben, el sistema interamericano tiene inmensas limitaciones para la participación, o tenía inmensas limitaciones para la participación de las víctimas en el tribunal, y una vez que él asume como juez ad hoc y luego como juez en la Corte Interamericana, se va dando todo un proceso gradual de darnos representación a las representantes y a las víctimas en el proceso de reparaciones, y luego en
las distintas etapas del proceso a partir del año del 2002. Entonces, esto cambia toda la dinámica de funcionamiento del sistema interamericano, porque ya no venía encorsetada y tamizada por las posiciones de la Comisión Interamericana, con las que en general las representantes de las víctimas coincidíamos plenamente. De hecho, formábamos parte de las delegaciones de manera conjunta y muchas veces hacíamos las demandas, las preguntas, digamos, no es que teníamos un papel marginal, teníamos un papel central, pero a la hora de la hora, quien cortaba el bacalao era la comisión. Si la comisión decía, pues esto no, pues era la comisión la que tenía ese espacio. Cansado le da a las víctimas no solo ese papel en el procedimiento, sino que era una persona que realmente escuchaba y debatía. Era otro momento el mundo, o sea, la corte funcionaba en el garage del edificio donde todavía está la Corte Interamericana, se veían las palmeras, se escuchaba la lluvia, o sea, era un poco más, no sé, tropical y folclórico el escenario, y no había cámaras, y no había... Pero era un escenario donde la corte hacía preguntas, escuchaba, retomaba, le preguntaba a los testigos, le preguntaba a las representantes de las víctimas, y a partir de ahí, Cansado, y ustedes lo van a ver en sus votos, ahora que lo van a leer y releer, cómo él retoma parte de esas ideas. Retoma parte de esas ideas y él sigue jugando, ¿no? Y sigue vinculándolas al derecho internacional y habla de la relación entre los vivos y los muertos y el derecho a sepultar a nuestros muertos y qué significa esto para los pueblos indígenas. O sea, él sigue, retoma lo que escucha y construye. Es un ejercicio que fue muy dignificante para muchos de nosotros que éramos representantes de las víctimas y para las víctimas y para los testigos y las peritas y los peritos que estaban ante el tribunal, tener esa posibilidad maravillosa de interacción. Entonces creo que eso también es algo que lo rescato más allá de los desarrollos del procedimiento. Y también eso se manifiesta en desarrollos sustantivos, ¿no? Alrededor de temas de integridad y trauma y memoria y verdad, ¿no? Justicia y qué es lo que significa esto para las víctimas y para la sociedad. Y también en el tema del desarrollo de la teoría de reparaciones, que me parece que es uno de los grandes legados de Cansado, repensar, escuchar y retomar muchos de los temas que tienen que ver con lo único, digamos, lo característico, inusual que tiene el desarrollo de la teoría de reparaciones de manera muy temprana en la Corte Interamericana y que lleva el sello de Antonio Cansado. Pero como me puse un poco nostálgica esto que me inviten a hablar acerca de Antonio y saber que voy a poder volver a leerlo en el libro que se acaba de editar, empecé a buscar unos documentos porque con el profesor Víctor Abramovich hace muchos años estábamos trabajando en una declaración americana sobre derechos humanos y medio ambiente. Fue un proyecto esos que quedó como inconcluso porque en esa época ni se hablaba de nada y menos de esos temas. Y entonces recuperé este libro, que es uno de los que me regaló Antonio, que es sobre derechos humanos y medio ambiente, porque además ahora yo he estado muy vinculada junto con muchas personas el mundo académico y estados y sociedad civil en las discusiones alrededor de la opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos, al cual esas discusiones ha participado de manera activa también la profesora Claudia Martín. Y recuperé el libro y estaba releyendo algunas de las cosas que él escribió, creo que él me lo regaló en el 2001, pero este libro es del 93, ¿no? De Antonio. Y Antonio ya va desarrollando estos vínculos acerca del medio ambiente, el cambio climático y la necesidad de juntar estos cuerpos del derecho internacional
para que se integren en una relectura del alcance del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional al medio ambiente para rescatar los riesgos que tienen algunos de los temas de cambio climático sobre la sobrevivencia. Por ejemplo, en uno de los párrafos que yo no podía creer que, digamos, en el 93 le estuviera escribiendo esto, pero sí lo puedo creer y por eso los invito y las invito a seguir leyendo los libros de él. Por ejemplo, dice, bueno, una de las grandes lagunas que surgen mientras se va dando toda una concientización entre las necesidades crecientes de protección es en el campo de derechos humanos y también en el campo de derecho ambiental, perdón, porque estoy traduciendo así libremente desde el portugués. Y dice, por ejemplo, en el tema de la respuesta y las reglas internacionales sobre el cambio climático. Esto es el año 93, o sea, es maravilloso. Parte de las discusiones que estamos teniendo frente a la Corte Interamericana tienen un registro y un desarrollo en lo que iba pensando y planteando Antonio Cansado en ese momento, ¿no? Mirado desde esto, con toda esta libertad, pero también pensado desde las personas en situación de mayor vulnerabilidad, desde Brasil, profundamente brasilero, y desde el sur global. Entonces, mi posta hacia ustedes es decirles, por favor, que cuando tengan tiempo y cuando estén estudiando los temas, que lean parte de los votos de Antonio, que si se animan, que miren parte de su obra y por supuesto que lean este libro que acaba de salir del horno, que es su último legado. Pero que más allá de eso, mantengan esa profunda integridad y libertad de desarrollo del pensamiento y del trabajo en derechos humanos que exige nutrirse de estas distintas fuentes, pero no perder nunca el sentido de lo que significa el derecho internacional y los derechos humanos para la vida de las personas, ¿no? No perder esa idea emancipatoria de protección y de libertad que tiene que tener el derecho para asegurar que las personas puedan vivir en dignidad y derecho. Y eso va a depender de cómo cada una de nosotras pueda seguir interactuando con las distintas facetas de la vida en las que tenemos influencia, y creo que ese es uno de los grandes legados para nosotros, además de lo académico, de Antonio, un legado de dignidad, de independencia ilustrada y de idea humanista emancipatoria. Gracias. Seguro que como no estoy entrenada como Damián, me debo haber pasado. Muchísimas gracias, pero no nos dimos cuenta. Bueno, no sé si tienen, podemos abrir ahora un espacio si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Y si van pensando que quieren preguntar, quizás mientras le podemos pedir a Damián que nos cuente un poco algunos temas del libro que valdría la pena volver a revisar y usar para las clases, sobre todo. La mayoría de la gente que está aquí vive en el sur global y da clases en el sur global y le importan seguramente las mismas cosas que le importaban a Antonio, que te importan a ti. Que así a ver si nos contás un poquito. Mientras que van pensando preguntas, siéntanse libres también de comentar o lo que quieran. La idea es conmemorar. También quería decir, y después te voy a dar la palabra, que justamente por lo que decía Viviana, que Antonio era muy libre en su... También había mucha gente que lo criticaba mucho, ¿no? Porque a veces para la visión más tradicional del derecho internacional, de alguna forma, parte de las teorías que tenía Antonio eran muy subversivas, ¿no? Entonces también yo recuerdo haber discutido con él extensamente, no estábamos de acuerdo, muchísimas veces no estábamos de acuerdo en cosas, pero él era muy generoso también en sus interés en escuchar y reflexionar sobre lo que pensaba. Así que si tienen alguna crítica, también bienvenida, es parte de la conmemoración, porque efectivamente había mucha gente que criticaba a Antonio por sus teorías, pero bueno, creo que
desde lo que lo apoyaban a los que los criticaban, lo tenían muy presente. Y era una persona muy presente entonces en debates de esta naturaleza. Pero bueno, mientras que van pensando, le voy a dar entonces la palabra de nuevo a Damián. Muchas gracias, Claudia. Dos cosas que se me fueron ocurriendo que mencionaste. La posibilidad de que el libro exista en castellano, y es algo que también charlamos con Viviana ayer. Esto excede muchísimo mis potestades. El contrato le pertenece, igual que creo que parte de mi vida a OUP, y calculo que por los próximos 2 años eso no sería posible. ¿Qué va a pasar a futuro? No sé. A mí, por supuesto, que me encantaría tener la posibilidad de hacerlo en castellano, pero de vuelta, esto es parte de los derechos y las cláusulas del muy largo contrato de OUP. Determinan que ellos son los que tomen una decisión. Lo que yo le contaba a Viviana ayer, mi parecer es que por los próximos años eso no sería posible, porque esta es la primera edición, y si bien lo han puesto en la tapa del catálogo, lo cual me gustó, y han puesto el logo que tiene el libro en la tapa del catálogo, que en algún momento aparece ahí, pero bueno, era parte de la idea de pensar un poco desde el sur global estas cosas. Y calculo que hasta no saber si el libro funciona y va a haber ediciones luego de esta primera edición, no va a haber una posibilidad de que haya traducciones. Pero por supuesto, esperemos. En cuanto a críticas, sí, por supuesto. De hecho, algo que yo no sé si te lo llegué a comentar ayer, pero ese artículo que yo le presenté a Antonio también incluía una crítica a su postura en el tribunal, lo cual también a mí me da un poco de miedo de vuelta. ¿Quién es este chico? No tiene un título de doctor que se atreve a criticar a la Corte Interamericana y un cambio de postura que Antonio había tenido, y él no tuvo el más mínimo inconveniente, al contrario. Él estaba abierto a disentir y a no estar de acuerdo en temas. Esto es parte de la vida académica. En ese sentido era increíblemente abierto mentalmente para que hubiera disenso si lo tenía que haber. En cuanto a algunos aspectos del libro, creo que, de vuelta, para mí es la perspectiva del sur global, aunque no es la única novedad que el libro trae. De hecho, como les digo, no sabemos cuántos revisores actualmente, porque muchos de ellos se repitieron. De hecho, lo que me entero, esa es la segunda presentación que estoy haciendo el libro. La primera la hice en la institución donde estoy la mayor parte del tiempo, que es la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Invité especialmente a 4 de las personas que me entero fueron revisores. También me entero que una de ellas es una muy querida amiga mía. Las otras 3 personas no las conocía, y pudimos discutir qué cosas les había interesado, qué cosas habían propuesto de cambios, y ahí yo me entero, por ejemplo, que algunos de ellos habían sido revisores de la totalidad de los capítulos, porque OUP quería mantener cierta consistencia cuando otros habían revisado 2 o 3 de los capítulos o demás, lo cual también permitía que en cada tanda hubiera comentarios nuevos y frescos de otras personas, lo cual me pareció una modalidad muy interesante. Yo de vuelta, hasta último momento no sabía quiénes eran los revisores, hasta que me llega la última edición, donde quienes aceptaron revelar su identidad aparecen agradecidos por la editorial. Ahí sí me entero algunas de las personas que... Pusiste en la lista negra. No, la verdad que no, por lo que digo antes, con una sola excepción, diría. Los comentarios, así hubieran sido críticos, eran realmente bien intencionados, eran realmente constructivos. Nos permitieron cambiar cosas del libro, profundizar en aspectos por ahí. El libro también tiene una tensión entre que sea un textbook para estudiantes. Es un libro que intentamos pensar para estudiantes tanto de grado como de posgrado, lo cual implica que tiene una función que lo llamamos Further Reflections, que básicamente es un título que le indica al estudiante de la carrera de grado: bueno, acá podés dejar de leer, está todo tranquilo, pero si en realidad estás acá haciendo la maestría, bueno, seguí leyendo, porque esto va a ser importante. Y
Y me acuerdo que algunas de estas Further Reflections se crearon porque los revisores decían, bueno, esto es sumamente interesante, queremos saber más. Entonces terminar profundizando. Cuando también negociábamos mucho la longitud, un defecto que ambos tenemos es que escribimos muy largo, increíblemente largo. Hay capítulos que en algunas de sus versiones han llegado a tener no sé cuántos de miles de palabras por encima de los límites humanamente aceptables para que se pueden dar en un curso, porque bueno, también está pensado que uno pueda dar un capítulo por clase. El capítulo no puede entonces tener 100.000 palabras, porque... Y esto es parte de encontrar entonces el balance hasta dónde profundizamos. Una de las cosas que hicimos también por la idea del sur global es cambiar algo de lo que la mayoría, o los dos, yo diría, más textos más importantes que se usan en Reino Unido hacen, que es cuando se presentan los sistemas regionales, presentarlos en teoría, en forma cronológica, poniendo al sistema europeo primero, el sistema interamericano segundo, el sistema africano tercero. Lo que proponemos es que eso es un entendimiento muy institucional del derecho internacional de derechos humanos y que si pensamos históricamente, en realidad la génesis del sistema interamericano es mucho anterior al sistema europeo, porque mucho antecede la Segunda Guerra Mundial. Por eso el sistema interamericano aparece primero justificado en forma cronológica, o sea, no era una cuestión de decisión de preferencias, es que, bueno, que el sistema, si bien no se institucionaliza hasta después de la existencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, eso no implica que no existiera como ideas, que no existieran documentos, que no existieran normas de protección ya teniendo lugar. No sé qué más. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Está abierto el espacio para reflexionar. Lo bueno, lo importante también es que sepan que el libro está disponible y que si lo compramos parece que hay segunda edición. Y si queremos mantener entonces viva esta obra, bueno, y que se actualice quizás, etcétera, vale la pena que lo compremos y lo usemos para dar clases exactamente. Yo creo que coincido con Damián que los libros que usamos y que incluso usamos nosotros aquí para dar clases son muy del norte y definitivamente se priorizan cosas que no necesariamente nos interesan a veces a los que venimos del sur. Que así, qué bueno que este libro tenga una visión diferente y ojalá que lo podamos usar para las clases y ojalá que haya una versión en español y en portugués, porque si no, Leandro, en portugués, porque si no, no va a poder usarse en Brasil. Pero bueno. Una cosa que sí me acordé, perdón, y que tiene que ver con el tema de críticas, es que sí invito a quien se anime a leer el libro a enviar por mail, mi mail académico es público, si googlean mi nombre aparece sin problema, enviarme cualquier crítica, cualquier error que encuentren. El libro tiene casi 700 páginas, estoy seguro que hay errores. Si los encuentran, por favor, envíenlos, no están haciendo más que ayudar a que si efectivamente tenemos una segunda edición, esos errores no se vuelvan a cometer. Si tienen críticas o distintas perspectivas, lo mismo, más que agradecido de lo que quieran enviar en ese sentido. Bueno, me parece que no se anima nadie a hacer un... Ah, sí, claro, buenísimo. Adelante. Thank you. I think I'll do it in English. Is that right? Yes, because it's a bilingual space here. Para. Maybe not. Maybe it's not worth it. Busquen todos la traducción. Sí, a ver, para. No, I just wanted to say, well, thank you very much for sharing this and also for these memories. I do have a question, actually, if we were allowed to prolong it a little longer. But first, I wanted to make a comment, which is just goes to this enormous generosity of Judge Trindade. I teach at Leiden, and he used to receive our students, in the ICJ, and would all go, and the students, with their eyes like this. And it was always fantastic because he always combined those really interesting legal conversations with bringing it back to the person, whether it was the person most affected and most vulnerable, or the student or the lawyer trying to work things out. So just an incredible kind of breadth and originality of thought and warmth and everything. But talking of things you disagreed with, there was one thing that he said, I remember at the end of one of these sessions, when we said, well, what's your lasting kind of one final piece of advice for students? And everyone's there. And he said,
well, you can sleep when you're dead. That was his line, you can sleep when you're dead. And I remember thinking, oh my God, this is terrible for the students' mental health. You know, it's terrible, we should really not. But in a way, I suppose, although I disagree with that, of course, and he was, I'm sure, joking, it did speak to use your time well, you know, and I think about it so often, sometimes when I've got insomnia, but other times I think he used his time so incredibly, incredibly well. I did have a question, which I wondered if you could just say a little bit more about the Global South perspective, because that seems to me so incredibly important. But I think it might be helpful for us to even have an example or, you know, what form did that take? In what way is that perspective different as reflected in the book? Thank you. Thank you. In Spanish then. Sí, ya sé. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay distintos aspectos que pudimos traer a colación del sur global. Algunas cosas totalmente involuntarias. Es imposible para nosotros posicionarnos desde otra postura que no sea el sur global. Una de las cosas, por ejemplo, y esto fue muy claro, Antonio, y de hecho en algún momento hubo una discrepancia con OUP y acá no hubo claudicación posible, es el título del libro. El hecho de que no lo llamamos International Human Rights Law, que es la forma usual que se utiliza en inglés para referirse a lo que nosotros llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso el libro se llama International Law of Human Rights. Como decía antes también, un ejemplo de sur global que también, y esto me generó unos cuantos dolores de cabeza, es que el nombre utilizado para todos los estados postcoloniales y que reservamos para todos los estados del sur global y no del norte global, cuando aparecen mencionados en el libro, es usar el nombre nativo de los estados, por ejemplo. Si bien es cierto, y esto fue una gran discusión de, ok, y usamos el nombre nativo entonces en la totalidad del libro, bueno, OUP tuvo algunas dificultades, dice, bueno, esto va a influir la fluidez de cómo leemos el libro cuando por ahí no entendemos de qué estado estamos hablando si no tiene una similitud muy clara. Entonces, es la primera vez que los estados del sur global aparecen mencionados, con una excepción, New Zealand también aparece mencionado, por supuesto, con el nombre nativo. Aparecen con nombres nativos, con lo que es endonyms. Y si hay más de uno que se pudiera utilizar para dar reconocimiento de que, bueno, que el nombre que le damos a los estados, que además está muy anglizado en castellano, es una de las expresiones muy claras del colonialismo de la que tomamos como habitual. Algo sustantivo. Usamos... Bueno, el primer capítulo en realidad trata mucho de algo que yo hago en mi trabajo, mi segundo libro que fue escrito en coautoría, en realidad con un grupo de académicos y que apareció porque era el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Tiene que ver con la posibilidad de aproximarse al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos desde múltiples perspectivas. La posibilidad de entender que según dónde estemos posicionados, vamos a entender cuestiones distintas de este fenómeno que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y proponemos en este primer capítulo 4 visiones críticas en el sentido de critique, no en el sentido de criticism, del derecho internacional de los derechos humanos. Una de ellas la teoría postcolonial, o las teorías postcoloniales. Y de hecho, esto se presenta en el primer capítulo junto con las teorías feministas, las perspectivas postmodernas y la teoría marxista, como formas alternativas de entender, no necesariamente sosteniendo que es la forma de aproximarse, pero que es una forma posible de aproximarse a este campo. Y de hecho, la última sección de todo el libro es un planteo utilizando, no adoptando, pero utilizando teorías postcoloniales de cómo entendemos las reivindicaciones de tierras de los pueblos originarios, por ejemplo. Y si nos estamos parando en el derecho internacional de los derechos humanos, en términos más generales, entendemos
y no me quiero meter en este tema, es bastante conflictivo, pero entendemos instrumentos de Naciones Unidas muy conocidos como grandes triunfos de reconocimientos de pueblos originarios en el derecho internacional. Si nos estuviéramos parando como juego, como posibilidad, desde las teorías postcoloniales, por ahí estaríamos mucho menos conformes con el rol de Naciones Unidas ha tenido en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y lo que implica en temas de soberanía. Esa es la última sección del libro. No sé, hay como muchos aspectos, además de que decidimos enfocar y que de vuelta no era algo explícito o intencional, y que de donde estábamos parados, estos eran los temas que nos parecían muy interesantes de abordar. Y lo que intentamos hacer, el libro utiliza, no va a ser una sorpresa para nadie, muchísima jurisprudencia, es también de utilizar jurisprudencia de la forma más balanceada posible, de la jurisprudencia producida por las distintas cortes o comisiones o comités. No tomar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el que marca el camino a seguir. Y tal vez la más importante de todas estas en realidad es que, y esto también llevó a algunos momentos de charlas con OUP, es que fuimos muy cuidadosos cuando seleccionamos las fuentes que estamos utilizando para desarrollar los temas y para el apoyo de los temas, de utilizar fuentes que se produjeron en distintos momentos históricos, no desde artículos publicados en forma reciente hasta artículos muy importantes o libros muy importantes producidos históricamente, pero especialmente producidos en distintas partes del mundo y en distintos idiomas. Esto sí fue un elemento completamente entendible de tensión con OUP porque no dejamos de estar produciendo un textbook que va a ser utilizado por las personas angloparlantes. El libro está en inglés. Entonces, si no tenemos fuentes en inglés para determinados temas, esto es un problema también para limitar a quienes decidan leer y quieran seguir sus investigaciones. Entonces, sí tenemos que por ahí algunas fuentes que no eran en inglés se terminan perdiendo porque la fuente más importante que no era en inglés está y tuvimos que incorporar fuentes complementarias en inglés. Esto sí generó algún tipo de tensión, pero sí fuimos muy cuidadosos de que la selección de fuentes fuera lo más diversa posible, sobre todo en términos de locaciones geográficas. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Viviana, si querés hacer un comentario final. Tú quieres hacer un comentario, perfecto. Como están todos muy tranquilos, ¿sí? Yo nada más quería como un comentario y una pregunta, porque cuando decidimos hacer este panel y lo estábamos preparando, yo obviamente me puse a ver un poco del legado de Cansado, profesor Trindade. Bueno, lo otro que quería decir es que ahí tienen donde pueden comprar el libro, pueden escanearlo ahí, y está el QR code. Pero bueno, yo creo que dos cosas que hay que rescatar del legado del profesor. En primer lugar, creo que en el trabajo en la Corte Interamericana fue expandir un poco la noción de jus cogens más allá de lo que era clásico, ¿no? Era no dejarlo solamente en tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino que también metió todo el tema de no discriminación, acceso a la justicia, garantías judiciales, que recuerdo que eso fue uno de los temas más controversiales porque fue expandir un poco el jus cogens más allá de lo que típicamente hacían los europeos en los tribunales, en la Corte Europea. Y creo que el otro día en su rol de juez de la Corte Internacional de Justicia fue traer el tema de derechos humanos a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y yo creo que era otro tema también relevante, y de lo que pude ver es que hasta en temas de disputas fronterizos, hasta de protección de mamíferos, metía temas de relación entre derecho ambiental y derechos humanos y ponía humankind, creo que era la palabra, en el centro del debate. Y obviamente menciono todo esto porque ahora uno ve un poco la composición de tribunales internacionales, y lo sé por el trabajo que también se hace aquí en American University con el tema de los paneles para las elecciones, y uno se preocupa un poco porque ves en los 90 o ahorita cómo eran las personas que estaban ocupando esas posiciones y las tendencias que estaban para poner el principio pro persona como protagonista de las discusiones. Y me preocupa como estudiante de Derecho y persona que le interesa el sistema interamericano hace mucho tiempo ver cómo
ahora pasamos de ese legado de Cansado Trindade a personas que podrán tener unas visiones que son más o menos respetables, pero que quizás no van de la mano con esas tendencias progresistas que, como decía Viviana, en los 90 como fue que se dijo ahora, y ahora estamos debatiendo si no hay aborto aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso es línea de alarma. Y por eso creo que la pregunta, más allá de mi comentario, es, para todos los que estamos aquí, que ese legado que dejó Cansado Trindade, porque las personas pasan pero las instituciones quedan, ¿cómo se protege? Y cómo hacemos nosotros no solo para protegerlo, sino para seguir dando pasos hacia que ese siga dando, o sea, siga el paso a seguir. Porque si siguiéramos lo que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no lo que diría la Corte, pues las personas, el tema de protección de personas homosexuales no sería parte de Youth Cogens, como lo dice la Corte Interamericana. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el rol de nosotros para que esa tendencia se proteja y más bien siga evolucionando? Era lo que quería decir. Gracias, Gabriel. Le voy a dar ahora a Viviana y a Damián para que respondan a tu pregunta y hagan una conclusión final. Solo quería decir que recuerdo cuando salieron las sentencias que decían que el principio de no discriminación era una norma de Jus Cogens. Recuerdo a mis colegas aquí en Estados Unidos diciéndome, ¿y ustedes no van a criticar eso? Y nosotros dijimos, no, si los estados no lo critican, pues será Jus Cogens, ¿no es cierto? Hay que entender, los interesados, que deberán decir algo, si no dicen nada, y bueno, no dijeron nada, que así ha quedado bien establecido ese tema. Viviana. Sí, creo que con ese y con otros temas, me pasa a veces con los equipos técnicos o con los estudiantes, pero también con los equipos nuestros, ¿no? La gente te dice, bueno, pero sobre esto hay jurisprudencia, sobre aquello hay jurisprudencia, ¿y dónde está la jurisprudencia? Creo que nosotros con Cansado aprendimos a construir a partir de ideas, ¿no? Y creo que esta idea de cuál es el contenido del Jus Cogens y que esto no es algo que está cristalizado hacia atrás, sino que es algo fluido que va evolucionando en función de los tiempos y que uno lo tiene que ir releyendo, y que lo tiene que ir releyendo teniendo en cuenta varios factores, algunos que tienen que ver con lo contextual, con cómo uno cree que ha evolucionado, por lo menos a nivel regional o a nivel mundial, el consenso de los países acerca de la prohibición de la no discriminación basada en distintas condiciones o situaciones. Es algo que es muy propio de Cansado, pero creo que es la apelación que yo les hacía al principio. No es a que piensen como Cansado, sino que tengan como la libertad y la integridad para entender que el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos pueden ser ese proyecto humanista más igualitario, más justo, que garantiza mayor dignidad de manera individual y de manera colectiva a individuos, comunidades, grupos y naciones, y que parte de esa construcción no depende de qué es lo que dicen los jueces europeos sobre esto o aquello, qué es lo que dice este libro de este profesor o esta profesora famosa, aún si fuera el libro de Cansado, sino que ustedes puedan entender que parte de esa construcción depende de una integración de fuentes, de principios para interpretar los temas, que también se va a nutrir de estos, no sé, creo que en las palabras de Cansados, no sé, serían principios humanistas, lo llamaría él, ¿cierto? Algo así. Que le dan sentido a esos desarrollos. Entonces, en términos de qué podemos hacer nosotros para proteger, yo creo que es, bueno, esa aspiración y invitación a que sigan estudiando un montón y que lo sepan todo y que sean curiosas y curiosos y que sigan, digamos, nutriéndose de sus experiencias como juezas, como jueces, como profesores y qué sé yo, que sigan estudiando puro y duro derecho internacional, que no dejen de escuchar las críticas y los aplausos de sus estudiantes, de sus colegas, de otros jueces, pero que mantengan
que mantengan esa integridad en esta construcción colectiva que es este derecho internacional de los derechos humanos. Y eso está hecho de ideas, está hecho de personas comprometidas con eso. Y claro que aspiramos a que todas las juezas, los jueces que integren el sistema interamericano tengan esa misma libertad y esa misma formación, pero últimamente yo estaba haciendo así unos procesos de reflexión profunda acerca de cómo se generan parte de estos estándares, y creo que parte de estos estándares y parte de sostener estas cortes es parte de procesos que ocurren en un ecosistema de actores y que algunos de esos procesos son dialógicos. Entonces, lo que ustedes planteen como litigantes, lo que ustedes planteen como organizaciones, lo que ustedes critiquen o no critiquen desde la academia, desde la prensa, lo que ustedes retomen como juezas y jueces y como litigantes a nivel interno, también eso es lo que sostiene al sistema interamericano y a esa jurisprudencia emancipatoria que ayudó a cristalizar y desarrollar esa tremenda cabeza con ese tremendo corazón que fue y que sigue siendo para muchos de nosotros Antonio Cansa. Gracias, Viviana. Damián, tenés la última palabra. Tengo muy poco que agregar a lo que dice Viviana, coincido muy plenamente. Yo creo que un aspecto que es muy interesante del legado de Cansado y cómo crece exponencialmente en la jurisprudencia, el legado dejado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es lo que pasa con otros tribunales u órganos internacionales que de hecho receptan. Si bien es cierto que justamente el Tribunal Europeo es el más reacio a ver qué es lo que está pasando en otras cortes y en otros cuerpos para determinar su jurisprudencia. También tiene un montón que ver con cuestiones contextuales, como cómo funciona la corte, con el volumen de causas que está lidiando la corte y demás. Sí podemos ver ese impacto en casi cualquier otro tribunal importante. Sí podemos ver cómo la jurisprudencia en reparaciones, que hablamos antes, que es un tema que a mí puntualmente me preocupa, que ha dejado la Corte Interamericana, ha influenciado en forma directa la jurisprudencia de la Corte Africana, de la Corte del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia cuando determinan reparaciones ellos mismos, con lo cual sí podemos ver que todo lo que se ha sembrado en el sistema interamericano puede tener un montón de repercusiones. Y en lo que podemos hacer, sí, coincido plenamente con Viviana, creo que es eso, es seguir, es entender que el derecho es dinámico, que el derecho no, o sea, sigue creciendo, evolucionando o cambiando, no siempre necesariamente evolucionando, con los tiempos y que depende de los actores también. Creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando sobre lo que dijo Viviana y efectivamente creo que si uno puede sacar una conclusión es que quizás Antonio también nos enseñó eso, a pensar autónomamente en el sistema interamericano y de alguna forma olvidarnos del sistema europeo. Para alguien que tuvo una tradición jurídica súper civilista, que le enseñaron cuáles eran los principios, como mi generación, salirse de esos principios a veces nos pone muy incómodos o incómodas. Pero definitivamente Antonio nos hizo pensar que el sistema interamericano era nuestro sistema, que nosotros creábamos la jurisprudencia, que la creábamos de acuerdo a lo que necesitábamos. Y qué gran contribución. Ojalá que si de estas 3 semanas se llevan algo quienes están aquí, es eso, que hay un poder en cambiar las cosas, que somos nosotros en esta región lo que lo hacemos, más allá de lo que digan los europeos. Quizás el tema del cambio climático va a ser un buen parteaguas también para estos temas. Entonces, ojalá que también este espacio y estas reflexiones les hayan servido a ustedes para llevarse esa inspiración de seguir trabajando. Muchísimas gracias, felicitaciones a Damián por el libro, muchísimas gracias a Viviana por sus contribuciones, a ustedes por estar aquí. Compren el libro. I came to Vietnam. I was working in Guatemala back then, and I came to visit these guys when they were still over there. It was good there, actually. No, at that time. Oh yeah.